Antes de empezar la entrevista, quiero comentaros un par de cosas para que sepáis de qué va a ir esta nueva sección de mi canal. Van a ser entrevistas a personas que han tenido malas experiencias en sistemas educativos españoles, ya sea colegios, institutos o universidades, lo que sea. Estas personas podrán tener un anonimato absoluto, yo les taparé la cara y les modularé la voz para que no se les reconozca, y no tienen que dar nombres de centros ni de profesores específicos. Básicamente esto lo hago porque muchas veces muchos problemas que pasan en el sistema educativo español, como puede ser el bullying, no solo de alumnos a alumnos, sino de profesores a alumnos o de alumnos a profesores, o por ejemplo suspensos injustificados solo para que un alumno vuelva a pagar la matrícula de esa asignatura para que la universidad se lleve más dinero, o bueno, pues este tipo de cosas que pasan en el sistema educativo español, que si eres estudiante aquí lo sabes. Quiero que la gente venga aquí y me cuente sus casos para darle una voz pública, porque muchas veces la presión popular hace mucho más que tú te quejes en educación, porque la burocracia devora todo y devuelve muy poco. Si tú quieres contactar conmigo para contarme tu experiencia en un vídeo, al final de la entrevista voy a explicar cómo puedes hacerlo, así que quédate y ya que estás te ves la entrevista porque está guay. Así que ya os dejo con la entrevista. Es la primera que hacemos, con lo cual hay algunas cosillas que pulir, pero la calidad es decente, la verdad es que la entrevista nos ha quedado bien. Pero bueno, si ves alguna errata, algún fallo, perdonadme. Poco a poco iré mejorando. Así que nada, esto era todo lo que tenía que decir. Os dejo con la entrevista. Lo primero, antes de empezar con los temas, has decidido mantener tu anonimato. Sí, ¿Por qué? porque es difícil, ¿cómo se dice? Cuando el bullying te lo hace un alumno es fácil decir quién es, pero si el bullying te lo hace un profesor, que es el que tiene que protegerte del bullying, es jodido. Y no es tan fácil dar la cara. Primero, el tema bullying. Primera pregunta. Antes me has comentado que te habías sentido discriminado por tener una discapacidad. Cuéntanos un poco la experiencia. A ver, no es una discapacidad sobre papel, pero sí que tengo muchos problemas en una de mis piernas. Y por lo que me impedía hacer muchas de las cosas que se hacían en ese centro. Pese a que a mí se me prometió que yo iba a poder hacerlo todo y que no se iba a tener en cuenta ese problema que yo tenía. Aún así, sí me sentía desplazado o que no se me trataba como otro alumno. Llevé informes, varios informes de traumatólogos, de neurólogos, al centro a que lo viese mi tutor, el jefe de estudios, el director, donde pone todo lo que tengo. Y aún así me sentía completamente desplazado en muchos aspectos. Cuenta un poco qué pasaba. ¿Eran todos los profesores? ¿Eran solo algunos? No eran todos. En concreto eran dos principalmente, que uno de ellos era el jefe de estudios y otro un profesor que tenía que no era mi tutor, pero casi como si lo fuera. Y el bullying venía porque era el diferente, vestía que no parecía como todo el resto, en plan más oscuro, por así decirlo. Más ropa negra, más diferente. Sí, luego entraremos en que era un colegio. Bueno, si quieres contar. Sí, era un instituto del Opus Dei. Un sitio del Opus Dei, vamos. Y en este caso, ¿solo te pasaba a ti? A ver, de manera tan bestia, sí. Pero sí que había otros alumnos que también se les practicaba cierto bullying por parte de los profesores. Había un par de compañeros a los que también se les discriminaba bastante. Por parte de los profesores. Entre los alumnos no había problemas. Eran de los profesores hacia los alumnos. Los alumnos que sufríamos, por así decirlo, el abuso, sí que lo hablamos entre nosotros, pero nunca hicimos nada, porque de a lo mejor, por ponerte un ejemplo, de 30, éramos 5 como mucho, y no son las cifras reales, por supuesto, pero éramos demasiado pocos para hacer nada. Por ejemplo, había un profesor al que, dependiendo cómo le cayeses, te corregía o no te corregía el examen, o te ponía nota que él creía que era la lógica. Yo, al profesor, a un examen, le he llegado a escribir notas de canciones. Y he aprobado. Notas enteras de canciones. Letras. Letras, sí. Ah, vale, vale. La canción la letra de la canción se la he escrito entera en el examen. Y ya he aprobado ese examen con buena nota. A ver, con buena nota. No raspadito, pero sí buena nota. Sí, que te ha aprobado. Sí, porque no leía los exámenes. Dependiendo cómo le cayeses, te ponía más o menos nota. Joder. Y aparte de lo de los exámenes, ¿había otro tipo de cosas en plan, yo qué sé, abusos verbales o alguna otra condición que te impedía simplemente por ser tú? Sí, un profesor
el mismo, de hecho, el del examen, el primer día, cuando yo dije que no quería ir a las misas, me dijo, si no vas a rezar, Dios no te ayudará con la nota. Y al final del curso me quitó 2 puntos y cuando se lo reclamó me dijo, ves, Dios no te ha ayudado con las notas. Y eso me lo dijo él, y lo hizo. Y dijo que sí, que lo había hecho y no se arrepentía. Bueno, pues pasamos al tema 2, que es como lo fuerte del vídeo. Tú me contactaste específicamente por tus problemas con las prácticas. Entonces, si quieres ahora cuéntanos de menos a más, porque me has contado varias cosas, cuéntanos de menos a más todo lo que te pasa en las prácticas, porque es bastante tucho. De acuerdo, pues de menos a más, por así decirlo, las cosas más importantes fue la primera, limpiando el sitio en el que yo estaba, que es una hípica. Eh, por un error me aplastó un dedo al manejar una horca para limpiar las celdas de los caballos. Y me abrí el dedo, hinchado, morado, con un derrame interno importante, al cual tuve que ir al médico, me tuve que vender la mano, tenía 2 dedos inmovilizados, y cuando fui a decirlo, los trabajadores de allí me dijeron que o seguía currando con la mano vendada o me suspendían las prácticas. Les daba igual el informe del médico, les daba igual todo. O seguía currando haciendo mis labores o directamente me suspendían las prácticas ese día. Luego otra cosa importante es que me enteré a posteriori que yo no estaba asegurado. Cuando hacen prácticas hay un seguro escolar para responsabilizarse por si le pasa algo al alumno en esas prácticas. Pues yo no lo tenía. Al igual que muchos gente de ese sitio no tenía el seguro. Y ya si vamos lo más importante de todo fue cuando es algo que pasó en 2 partes, por así decirlo. Lo primero me metieron a limpiar las patas de un caballo muy grande, muy, muy entero, como se le llaman a esos caballos, que son los sementales. Pues me dijeron, métete en la celda, en la cuadra del caballo y límpiale las patas. Yo era la segunda vez que lo hacía, la primera lo había hecho con un caballo bastante más pequeño, más manso, un caballo castrado. Este delantero no estaba atado, estaba suelto dentro de su cuadra, por así decirlo, y sin supervisión, por supuesto. Total, que le fui a limpiar la primera pata, todo iba bien, hasta que cuando se la suelto, dio una coz el caballo que me pasó a escasos 3 4 centímetros de la mandíbula. Si ese caballo me hubiese pateado la cara, posiblemente me hubiese quedado en el sitio, porque es un caballo enorme. Acto seguido, riéndose desde la puerta, uno de los trabajadores me dijo, anda, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Y me dijo, ves a ayudar a ese otro a montarse en su yegua. Una yegua que después de este caballo era la más grande que había. Y me dijo de sujetarle los estribos, sin estar atados a ningún sitio. Normalmente se les atan para sujetarles, para poder montarles primero poner la silla. No quiso ponerle la silla, dijo, se empeñó en montar a pelo a la yegua. La yegua se encabritó, levantó las patas delanteras y por poco me da con ambos cascos, me los marca en la cara, a pocos centímetros de mi cara. Claro, y tú dices, bueno, pues 2 accidentes, sí, pero luego te enteras de que no tienes seguro y que has estado a punto de morir 2 veces en menos de 10 minutos porque lo de limpiar las patas y que me cocé en la cara pasó en un lapsus de menos de 10 minutos y los trabajadores solo se reían. Pero, o sea, tus prácticas consistían en eso. Es a lo que quiero oír. Tú necesitabas, tú estabas preparado para hacer eso a ese caballo sin supervisión. No, solo había limpiado antes una vez las patas a un caballo, era un manso, era viejo, atado y bajo supervisión de los trabajadores. Yo no estaba preparado para meterme en una celda de un caballo entero. Yo no estaba preparado para sujetar las riendas de una yegua que me podía matar de una coz, porque era una yegua enorme. Yo no estaba preparado para eso. Me pones a limpiar una cuadra, te digo que sí. Me dices, tráete a este caballo, vale, lo llevo de riendas, voy tranquilo, voy vigilando el caballo, te lo puedo llevar de un sitio a otro. Pero yo no estaba preparado para limpiar los cascos a un caballo, no sabía hacerlo. Solo lo había hecho una vez y me estaban guiando, me estaban ayudando. Y yo era la primera vez que ayudaba a alguien a montar.
No sabía cómo se hacía, cómo había que sujetar al caballo, cómo no había que sujetarlo, qué fuerza. No sabía, no me explicaron muchas cosas. Joder. ¿Y tú qué crees que hubiera pasado si te hubieran dado la coz? Pues que no estaría aquí haciendo yo este vídeo. ¿Y qué crees que habrían hecho ellos? Se hubiesen lavado las manos, porque como no había seguro, O sea, ¿tú no crees que eso hubiera acabado en... A ver, dentro de lo que es que te den una coz en la cara, en algo positivo, en algo justo de... no. No. No, porque al no haber seguro, ellos se lavaban las manos, así que el problema hubiese sido mío. Y en ese momento, donde tú, bueno, sufres esto y tal, en ese momento no te quejas, no le dices nada a nadie. No, porque si me quejo, venía pensando de lo de la mano, que fui con un informe médico y me dijeron que el trabajo me suspendían, que esto, que vi como los propios trabajadores se rieron de la situación que yo acababa de pasar, las dos situaciones, dije, ¿para qué me voy a quejar? Porque si me quejo me suspenden y me echan y me quedo sin el módulo. Claro. Así que, ¿qué voy a hacer? Pero ni a tu familia, a tus padres... Sí, claro, claro que lo conté, pero más tarde. Claro, cuando ya no podías hacer... Claro. Tú te metiste en ese módulo porque a ti te gusta eso, pero el colegio era religioso, era del Opus. Sí. ¿Tú te hubieras ido a otro centro si hubiera sido un centro laico o te daba igual? Me hubiese ido sin ninguna duda. Yo no iba... yo hice lo que hice, cursé esos estudios en ese sitio porque era el único sitio cercano que ofertaba eso. Era el único sitio en el que ofertaba esos estudios. Y si hubiese habido un sitio público, seguramente me hubiese ido allí, porque yo no soy creyente. Yo no me voy a meter en un instituto tan religioso como es un sitio del Opus Dei. Si hubiese habido un instituto público, me hubiese ido al público de cabeza. ¿Y tú crees que, en este caso a ti o a otra gente, el hecho de que pasen estas cosas como, bueno, pues accidentes en las prácticas o que te traten mal los profesores, desmotiva a la gente a estudiar lo que quiere? Sí, sin ninguna duda. Porque tú vas con la ilusión de coño. Después de la ESO, el bachillerato, cosas que entre comillas son bastante obligatorias. Dices, por fin voy a poder hacer algo que quiero, que me gusta. Llegas y te encuentras este panorama, pues pierdes las ganas de estudiar. Pierdes esa ilusión por ello. Bueno, pues ya la última pregunta. ¿Quién crees tú que es el culpable de lo que te pasó o de lo que suele pasar en este tipo de casos? ¿De educación, del centro? A ver, es una pregunta un poco más compleja. La culpa, sin ninguna duda, del profesorado. En gran parte del alumnado. ¿El porqué del alumnado? Porque si le pasa como a mí, que no se queja, que no pone el grito en el cielo y da voz a este tipo de cosas, pues seguirán con esos abusos indiscriminados. Por eso digo que la culpa es del alumnado, porque si hacen como yo y no se quejan, no llevan estos asuntos a las autoridades competentes, esa clase de profesores van a salir impunes, van a salir indemnes de esas situaciones y van a seguir haciendo lo que quieran. Por eso creo que la culpa es la gran mayoría de esos profesores que actúan de esa manera y del alumnado que sufre esos abusos sin quejarse. Si sufrís acoso, no por parte de los compañeros alumnos también, pero si sufrís acoso por parte de profesores, no os calléis. Avisad a las autoridades. Si los centros no os hacen caso, ir a educación. Porque en el centro se van a guardar las espaldas unos a otros, está claro. Pero conseguir el apoyo del resto de vuestros compañeros e ir a educación. No os calléis como hice yo. Y eso ha sido todo. Espero que os haya interesado el caso. Y lo dicho, ahora os voy a decir cómo podéis contactar conmigo para contarme vuestras historias. Tenéis que hacerlo o por redes sociales, de forma más informal, que por aquí las dejaré. No las voy a decir porque puede que haya malentendidos, las dejo escritas y así podéis tirar a ellas directamente. También lo dejaré en un comentario fijado y en la descripción para que eso no se pierda, para que podáis copiar y pegar mis redes sociales o copiar el correo, que ahora os lo voy a decir. El correo, si queréis hacerlo... A ver, yo voy a estar pendiente de mis redes sociales, pero si queréis hacerlo rápido y de manera más formal y para que yo responda de manera más seria o con más precisión de datos, podéis hacerlo al correo draftcontacto@gmail.com. Aparecerá por aquí escrito también.
Por ahí me tenéis que escribir con el asunto problemas educativos. Poner ese asunto en el mensaje para que yo ya, de un golpe de vista, vea cuál es el correo que tengo que abrir. Ah, y también, si eres un profesor o eres un alumno que ha tenido muy buenas experiencias o que un profesor le salvó la vida o cosas así, también puedes venir. Yo no me voy a negar a eso. Yo no quiero criminalizar la educación. Eso sí, me gustaría centrarme más en las cosas malas que el propio sistema no soluciona, pero bueno, yo no me voy a cerrar a nada. Si tú has tenido una experiencia genial, también puedes venir. Y yo te atenderé encantado. Y ya resuelto el tema de cómo contactar conmigo, vamos a lo siguiente. Os habréis fijado que la persona que ha salido aquí no quería ni mostrar su cara ni que se reconozca su voz. Bien, esto lo voy a hacer con todo el que quiera. Pero es que de las personas que ya tengo habladas el hacer un vídeo con ellos, prácticamente nadie ha querido que salga su cara. Esto me da a entender a mí que hay un miedo a decir la verdad muy fuerte por represalias que pueda tener el propio centro o el propio sistema educativo contra esa persona. Bien, esto lo único que hace es darle la razón a la gente que dice que educación tiene muchos problemas que resolver, porque no puede ser que los alumnos le tengan miedo a los centros, cuando debería ser al revés. O sea, los centros se deberían de cagar encima si algún alumno demuestra y dice que pasan cosas malas en ese centro. Pero bueno, eso es un tema aparte, solo quería recalcarlo. Nada más, un saludo a todos, espero que os haya gustado el vídeo. Intentaré hacer lo más rápido posible otra entrevista para que esta sección sea constante y no se pierda. Así que eso, un beso y que la fuerza os acompañe.